pues vamos a hablar un poquito sobre qué es el ahorro y mi parte se va a centrar bueno, pues que os voy a intentar convencer de que hay que invertir sí o sí en activos de riesgo a largo plazo y bueno, que no es una opción. Mi intervención, como os comentaba, en primer lugar, ¿por qué invertir es el ahorro inteligente? La diferencia entre acumular, que es lo que hace a día de hoy la mayoría de la gente, me refiero a atesorar, acumular nóminas en la cuenta corriente, la diferencia con invertir, ¿no? De cara a esa construcción del patrimonio a futuro. En segundo lugar, pues hablaremos un poco de aquello que los financieros nos gusta llamar volatilidad y cómo podemos neutralizarla con el largo plazo. Posteriormente repasaremos lo que es el interés compuesto y cómo es un aliado muy poderoso a la hora de capitalizar nuestro dinero. Y finalmente, bueno, pues un poco maneras de sistematizar la aportación a cuentas de inversión y un poco cómo debemos elegir pues, el producto adecuado. Bueno, acumular versus invertir. La mayoría de los españoles, porque si hablamos de mercado anglosajón o de Estados Unidos en particular, es verdad que la población está más familiarizada con invertir en sí. Ahí la gente ahorra para su largo plazo. Igual que se apalancan, es decir, que cogen un préstamo para pagarse estudios, para pagarse necesidades de salud y luego, por supuesto, para comprarse una vivienda, también tienen muy metido en la cabeza que desde siempre hay que invertir a largo plazo. Hay que invertir a largo plazo siempre cuando somos más jóvenes o nuestras necesidades de capital están más lejos en el tiempo, podemos permitirnos mayor fluctuación, mayor volatilidad. Siempre a mayor volatilidad o mayor riesgo, mayor es la rentabilidad potencial. Tenemos que conjugarlo en función de nuestras necesidades y bueno, y en definitiva quería transmitiros que no mover tu dinero, es decir, mantenerlo en cash, ya es elegir, ya es tomar una decisión financiera, es quedarte en el activo más líquido, ¿vale? El cash es la manifestación más líquida del dinero. Tenemos disponibilidad máxima, pero a cambio estamos totalmente expuestos ante estos riesgos que os enseño aquí, que básicamente son la inflación, que posteriormente profundizará más en este concepto mi compañero Eugeni, la inflación, el coste de oportunidad del capital que sufrimos sobre todo en el largo plazo. Si durante un periodo muy grande de tiempo hemos mantenido el dinero parado, la sostenibilidad del sistema de pensiones, esto afecta especialmente a los más jóvenes, y la política monetaria tendencialmente laxa, que bueno, ahora explicaré lo que es. Bueno, comenzamos con la inflación. El enemigo invisible, ¿vale? Aquí os he puesto el guiño de esta diapositiva. Este hombre tan raro es Darth Maul, es el villano de la película Star Wars. Quien le guste la saga La amenaza fantasma, simplemente un guiño a la inflación en el sentido de que es un factor que nos afecta a todos sin discriminar, por mucho que no la vemos en el día a día. Bueno, aquí os pongo erosión a la riqueza real, no la puedes ver pero nos afecta a todos, perjudica especialmente al ahorrador, que suele ser el inversor, y en beneficio del deudor, y bueno, puede acelerar a raíz de shocks macroeconómicos, tipos bajos, gasto público. Todos hemos vivido lo que es la guerra de Ucrania, el shock de oferta que hubo de subida de los precios y subida de los costes energéticos, y todos aquí, en definitiva, pues hemos perdido poder adquisitivo sustancialmente como consecuencia de este fenómeno, ¿no? Y ese fenómeno pues lo llamamos inflación. Aquí otro guiño, bueno, no es gracioso, pero un guiño amigable quizá, una cesta de la compra. Aquí vemos a la familia feliz llenando la cesta de la compra por $100 y posteriormente, que me quito, pues tenemos a la familia, pues oye, evidentemente más triste, que por esos mismos $100 pues han perdido mucha capacidad de compra. El segundo riesgo al que se enfrenta nuestro patrimonio, sobre todo si está en cash, es el coste de oportunidad del capital. El coste de oportunidad del capital, especialmente, como veis aquí en el gráfico, en un espacio temporal largo, ¿vale? Si tenemos el dinero parado mucho tiempo, vamos a renunciar a eso. Aquí el ejemplo que os he puesto
no queremos inventar la pólvora, nos hemos ido a acciones de compañías en todo el mundo, ¿vale? Que es un índice representativo de esto, que es el MSCI World All Countries, y lo que podemos ver es que desde 2025, o sea, desde 2005 a 2025, pues ha tenido un retorno que es el que veis en pantalla, que es brutal. Esto invirtiendo simplemente en el mundo, sin hacer nada raro. Imaginemos lo que se puede hacer si nos juntamos con algún profesional del mundo financiero o nos formamos para poder optimizar la estrategia. Digamos, aquí es un peligro a día de hoy no estar invertido cada vez más, o estar invertido, peor aún, estar invertido, asustarse porque viene una corrección y salir, porque la bolsa siempre se anticipa al mundo, siempre va de 6 meses a un año por delante. Eso es lo que se dice en el sector. Entonces, actúan muy rápido. El dinero es cobarde, y por lo mismo que el dinero es cobarde, también pues cuando predomina la euforia, pues es fácil que te pierdas un movimiento, pues como vemos aquí al final. ¿No han habido problemas desde el 2005? Pues han habido un montón de problemas, pero al final la bolsa refleja la economía, y la economía mundial pues se ha sobrepuesto a todas estas vicisitudes. El tercer factor, el sistema de pensiones en España. Sabemos que en España tenemos un sistema público de reparto, que la filosofía está muy bien, pero como todo modelo, pues no podemos negar que tiene varios hándicaps. Aquí, en un país como España, un país envejecido, un país, una economía consolidada, que no podemos considerar emergente, pues tiene este problema. Aquí la estructura demográfica está muy concentrada entre los 50 años y los 65, más o menos. Sería la gente, los boomers o hijos de los boomers, que están ya más cerca de jubilarse que del inicio de su carrera laboral. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque en este sistema público de reparto, los que trabajan son los que pagan con su seguridad social la prestación de la gente que se jubila. Si esta gente, que es la masa central de esta campana que vemos aquí, se desplaza hacia arriba, es decir, se jubilan, pasan de ser contribuidores netos al sistema a ser la parte de la población que necesita esas prestaciones, esto es un problema, porque como veis, la natalidad pues, ha tendido a bajar en países como España, y no va a haber gente suficiente, es difícil que haya gente suficiente para sustentar todo ese gasto en pensiones. Aquí os he puesto más métricas, pues actualmente el número de empleados por cada persona mayor de 65 años está en 3 empleados. Para 2050 se espera que haya la mitad, 1,5 personas trabajando. La pensión de jubilación media, limpia, neta, está en 1.500 euros. En 2050 ya veremos. Y el ratio de beneficio, que sería pensión media sobre salario medio, está en el 65, en 2050 se espera el 56, y lo mismo que vemos con la tasa de reemplazo, que bueno, pues la primera pensión en promedio es el 75% de tu último salario como empleado. Para 2050 se espera que sea el 65%. ¿Hay soluciones? Sí, y se suele plantear inmigración, incrementar la edad de jubilación o bajar estas prestaciones que vemos aquí. ¿Son ideales? Pues no es lo que queremos. Quiero decir, al final son soluciones temporales, claro que sí, pero hay que ir pensando cada uno en fomentar nuestro propio ahorro privado para combinarlo con las prestaciones públicas. Y por último, el último riesgo que os ponía, sin entrar demasiado en macroeconomía ni nada, pues es que la política monetaria, vivimos en un mundo con economía intervenida, ¿vale? Es decir, los bancos centrales intervienen en la economía para ayudar, para apoyar normalmente, y lo hacen pues incrementando la liquidez del sistema, imprimiendo dinero, aumentando la cantidad de moneda, lo que quiere decir que una misma unidad, un mismo euro, cada vez, por culpa de este efecto, tiene menos valor a efectos reales. Aquí os he puesto la foto, se entiende muy bien, se compara una cantidad de oro, un lingote de oro, con una cantidad en dólares, antaño, y en un futuro, pues para tener ese mismo lingote de oro, pues necesitas muchos más dólares.
Bueno, sobre esto, el efectivo, en este contexto el efectivo no te protege porque son contextos de tipos de interés muy bajos, no te van a dar nada en el banco, vas a tener que mover tu capital hacia activos más arriesgados si quieres rentabilidad. La cuenta corriente y el depósito tampoco te protegen y finalmente la inversión a largo plazo en activos de riesgo sí te protege. La volatilidad es algo con lo que tenemos que convivir una vez tenemos claro que hay que invertir en activos de riesgo. Os pongo este gráfico porque está demostrado estadísticamente que mantener tu inversión a largo plazo es la mejor receta para neutralizar la volatilidad. Aquí el gráfico lo que viene a decir es que cuanto más tiempo mantienes tu inversión, más se estrecha el rango de rentabilidad que puedes obtener, de ganancia máxima a pérdida máxima. Y no solo eso, sino que ese rango se desplaza hacia arriba, hacia la ganancia. En otras palabras, que cuanto más tiempo estés invertido, las probabilidades están más a tu favor. Es más improbable que pierdas dinero. Es decir, que hay que mantener a largo plazo. Bueno, ahora pues otra pata fundamental para ahorrar a largo plazo es el interés compuesto. El interés compuesto es el efecto que se propicia cuando invertimos, ganamos con esa inversión y reinvertimos nuestras ganancias. ¿Por qué? Porque esto permite a nuestro patrimonio crecer en lugar de linealmente, exponencialmente, ¿vale? Normalmente los humanos tendemos a planificar y a crear nuestras expectativas de manera lineal, pero no metemos en nuestra ecuación mental este efecto de interés compuesto, es decir, que subestimamos lo que podemos llegar a conseguir invirtiendo nuestro capital y reinvirtiendo las ganancias de manera sostenida. Aquí la bola de nieve pues, es el ejemplo perfecto. Aquí os he puesto un ejemplo numérico, es el típico ejemplo de los 3.000 euros y lo que viene a decir y lo que dice la matemática financiera es que si a un niño cuando nace le ponemos 3.000 euros en una cuenta de inversión durante 65 años hasta que se jubile, a una rentabilidad anual que es bastante promedio si hablamos de activos de riesgo, que es el 5,5%, esto no lo vais a encontrar invirtiendo en depósitos, ¿vale? Hablamos de activos de riesgo, luego entrará Pilar en esto, que repito, de activos de riesgo, renta variable, determinada renta fija, inmobiliario. Esto, el 5,5% es una tasa medianamente normal a largo plazo, ¿vale? No estamos diciendo ninguna barbaridad. Pues en 65 años, estos 3.000 euros se pueden convertir casi en 100.000 euros. 100.000 euros, pues oye, depende del ritmo de gasto, de consumo de cada uno, pero ya son un colchón importante, adicional a lo que tú hayas ahorrado de tu trabajo. Aquí vemos el efecto, ¿vale? Mientras que si no hubiéramos reinvertido ganancias, estos 100.000 euros serían 13.000 o casi 14.000. Y por supuesto, si los hubiéramos mantenido en la cuenta, seguirían siendo los mismos 3.000. Bueno, una vez tenemos claras estas cuestiones, la pregunta es, vale, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es mi plan para realizar aportaciones, para ir invirtiendo? Pues hay dos métodos principales. La aportación única inicial, oye, lo pongo todo de golpe, o las aportaciones periódicas, que la literatura anglosajona lo llama DCA, ¿vale? Aquí os lo he querido explicar directamente con ejemplos. Esto sería una aportación inicial de 10.000 euros durante 25 años a una rentabilidad anual, ahora sí, un poquito más agresiva, del 6,5%. Pues bueno, lo que nos dice la matemática financiera es que en 25 años se convertirían esos 10.000 euros en 50.000 euros al 6,5% anual, es decir, multiplicaríamos por 5 con un desembolso inicial de 10.000 euros. ¿Cuál es, digamos, el gran defecto de esta estrategia de hacer una aportación única y olvidarme? Pues el riesgo de timing, el riesgo de entrar en un momento en el que la bolsa esté cara. También podría ser que entraras en un momento en el que justo la bolsa haya corregido mucho y esté barata, pero digamos que sí que te la juegas ahí un poco, es un riesgo más binario.
Esta estrategia, respecto a la que veremos ahora de aportaciones pequeñas sistematizadas, bueno, en periodos muy alcistas, es decir, cuando sube mucho el mercado inmediatamente, suele ganar a las aportaciones periódicas en rentabilidad anual y, por supuesto, en mercados bajistas pues, se queda por detrás. Mientras que las aportaciones sistematizadas, que aquí lo vemos, ¿vale? La franja esta medio intermitente son las pequeñas aportaciones que vamos haciendo. Aquí he puesto aportaciones mensuales de 200 euros, tiempo los mismos 25 años, rentabilidad anual la misma, 6,5%. Llegaríamos a base de aportaciones acumuladas de 60.000 euros, ¿vale? No es la misma cantidad que he puesto en el ejemplo anterior, llegaríamos a 145.000 euros. ¿Cuál es la diferencia? Te expones al mercado progresivamente. Tú empiezas con pequeñitas aportaciones, entonces si la bolsa va para un lado o para otro, digamos que no te afecta tanto, y llega un momento que ya tienes una inversión acumulada más grande, que ahí el movimiento sí que se empieza a parecer al que tendrías en el anterior caso. Al final, si te quedas a largo plazo, ambas estrategias te llevan a la misma rentabilidad anual. Más o menos acabas tendiendo a los mismos resultados. Bueno, aquí ya os he puesto un ejemplo real. Esto es un ejemplo teórico de laboratorio, esto es la realidad de la aportación única. Y bueno, he querido hacerlo con uno de nuestros fondos. Solo hablamos de esto, que Pablo ha dicho que no hablaríamos de Now, solo esta pequeña cosa como ejemplo. Bueno, desde que salió nuestra clase retail, la clase de participaciones retail desde 2019, si hubiéramos invertido al principio 16.000 euros, a día de hoy pues casi habríamos doblado en 30.000, con un desembolso total inicial de 16.000 euros. Y hubiéramos obtenido una rentabilidad anual media del 9,6%, ¿vale? Con esas fluctuaciones que podéis ver ahí. Si lo hubiéramos hecho con aportaciones periódicas de 200 euros, bueno, hubiéramos conseguido, a la larga hubiéramos aportado esos mismos 16.000 euros, pero de manera, digamos, espaciada. Acabaríamos con un patrimonio cercano a 22.000 euros, que es menor que los 30 anteriores, pero tened en cuenta que aquí tú no pones todo el dinero a correr desde el principio. Solo tiene en cuenta el cálculo de la rentabilidad. En la otra estrategia tú pones los 16.000 euros ya desde el principio, para bien o para mal. Y bueno, lo que os decía, hubiéramos acabado, y esto es un ejemplo real, repito, con una rentabilidad anualizada del 9,3%, que es bastante parecida. Aquí, pues bueno, no es una ciencia exacta, lo que más os guste. Y ya finalmente, y con esto acabo yo, la política de inversión. Ya tenemos claro, estoy seguro que todos aquí tenemos claro que hay que invertir en activos de riesgo a largo plazo para neutralizar los riesgos que hemos comentado. Ahora, ¿en qué invierto? Pues para eso estamos los profesionales del mundo financiero, y aquí cada uno tiene que determinar su política de inversión adecuada, es decir, en qué invertir y en base a qué. El ejemplo de Now pues podría ser renta variable Europa Quality en euros, pero podría ser de verdad la que más se amolde a vuestras preferencias y a vuestras circunstancias. Esta política de inversión ideal se fija en base a 3 objetivos, que son los objetivos patrimoniales. Depende los gastos que uno tenga previstos por el camino. Pues oye, yo el año que viene me quiero comprar un coche, o de aquí a 3 años quiero dar la entrada de un piso, o pagar unos estudios, o lo que sea. El horizonte temporal de inversión, el tiempo que esperemos estar como mínimo sin disponer, sin necesitar ese dinero. Y finalmente el perfil de riesgo. Pues aquí cada inversor es un mundo, cada uno tolera el riesgo, las fluctuaciones, digamos, en el valor de tus activos, de tu patrimonio, pues de una manera. Hay que buscar el producto ideal, el producto adecuado para ti, que case bien con tu política de inversión. Y bueno, en cuanto a productos, activos, instrumentos, luego hablará un poquito más Pilar. Entonces ya, sin más dilación, pues cedo la palabra a mi compañero Eugeni, que profundizará en un factor de riesgo clave como es la inflación. Muchas gracias.